Hola chiquilines, bueno, me pidió Guille Medina y Sandri que les contara un poco cómo ha sido el trabajo en televisión durante la pandemia. Este, mm, yo soy, por las dudas, soy Martín de Audiovisuales, trabajo acá en Crandon. Les cuento un poco lo que hago, en qué estoy haciendo ahora y cómo nos afectó el, bueno, la llegada del coronavirus y, y bueno, todo esto de la pandemia en el trabajo que estoy haciendo. Yo, además de trabajar acá en Crandon, soy editor de video. em, y soy editor de video, trabajo en general con productoras. En este caso estoy trabajando para Canal 10, pero no estoy trabajando como editor. Estoy teniendo un rol como de una especie de coordinador de postproducción, que no es un cargo que exista en este programa, pero más o menos soy el que está administrando qué contenido edita cada uno de los editores que trabajan en el programa. Que en este momento hay 8 editores trabajando para el programa. Que no sé si le dije, el programa es Got Talent, que empieza esta semana en el 10. Entonces, como les decía, yo administro un poco más o menos qué es lo que hace cada uno de los editores en general y además estoy como un poco arriba del global del contenido en una etapa anterior a lo que es el finish. Antes de que entre todas las piezas por separado a juntarse, yo les pego una mirada para ver que estén todas más o menos dentro de los mismos parámetros. Eh, Les cuento cómo nos afectó el tema este. Eh, en general el rodaje no le afectó mucho porque ellos terminaron de rodar, digo ellos porque yo no voy a los rodajes, ellos terminaron de rodar, rodaron durante todo febrero, entonces se salvaron justo, la verdad que se salvaron justo porque hubiera sido imposible hacerlo con las restricciones que hay y que hubo después de que empezó todo esto, hubiera sido imposible. Ellos terminaron de grabar en febrero y a su vez nosotros en el canal empezamos a editar la segunda semana de febrero, casi en paralelo con ellos, por ahí, la segunda o la tercera más o menos. Eh, entonces nosotros ya habíamos empezado a trabajar cuando llegó todo esto. Cuando ya teníamos un flujo de trabajo bastante establecido cuando llegó todo esto y además ya habían vuelto la gente del rodaje, por lo cual teníamos un equipo en postproducción bastante aceitado, con bastante gente que estaba funcionando bastante bien. Este, Cuando llegó todo esto, bueno, se empezaron a notar todos los problemas que podíamos tener, ¿no? Uno de los principales problemas fue que, como en todas las áreas de trabajo y de actividad del país, primero que nada la incertidumbre, ¿no? De saber qué va a pasar. Qué va a pasar, si el programa seguía, si el programa no salía al aire. El programa se atrasó bastante la salida al aire. Este, Tuvimos 2 o 3 días, la verdad, que no se sabía bien si seguíamos, si no seguíamos, si poníamos todo como en el freezer y parábamos. Este, Después se tomó una decisión bastante sabia, en mi opinión, que fue que se decidió seguir trabajando aún sin saber la fecha de aire, pensando que en algún momento íbamos a salir al aire. Entonces, como es un programa muy grande realmente, se decidió seguir trabajando como se pudiera, avanzando en lo que se pudiera, eh, aún sin fecha de aire. Esto implicaba varios desafíos porque, como les estaba diciendo antes, una de las cosas que más se resintió fue la parte económica, evidentemente, y una cosa que nos pasó fue que se mandó gente al seguro de paro, o gente que estaba contratada, también se le cortó el contrato, por lo menos de forma temporal, y esa gente no podía trabajar. Y
Entonces pasamos a estar con un equipo bastante chico en el que quedamos, supónganse, 4 personas encargados de todo lo que sería la organización del programa o de la postproducción del programa. eh, bueno, ahí empezamos a hacer divisiones sobre cómo tomar los roles este, que había dejado la gente que fue al seguro de paro o que no estaba trabajando más. Entonces yo dejé un poco seguí estando como asignando los contenidos, pero no visionando todo el material que entraba. Me quedé solo con 3 editores, por ejemplo. Y otra productora se quedó con otros 3 editores y otro se quedó con otros 3 más, con 2 más, perdón. Este, Así hicimos esa distribución, pero el tema de todo esto fue que en el medio hubo que resolver cómo hacían para trabajar los editores que no podían ir al canal porque les habían indicado quedarse en la casa. Eh, Empezamos a hacer varias pruebas. Empezamos, no, yo no, la gente de técnica del canal empezó a probar varios sistemas de trabajo remoto. Eh, Primero probaron TeamViewer, que es una aplicación para poder ver el escritorio de tu computadora desde otro lado. Eso no funcionó muy bien. Al principio funcionaba, después empezó a no tener sentido. Tengan en cuenta que esto cuando estás editando precisas una respuesta muy rápida de la computadora. Entonces, casi cualquier solución virtual que implementemos siempre va a tener un pequeño retraso, digamos. Eso es vital y es un poco distinto en realidad a lo que puede pasar con cosas que son más lentas y que no precisas estar viendo un video en vivo, por ejemplo, para trabajar. Me refiero a un diseñador gráfico, por ejemplo, no tiene este problema. También el diseñador gráfico le es mucho más fácil trabajar en su máquina local, ¿no? Porque son cosas mucho menos pesadas. Pero lo que es a nosotros, ya sabíamos que iba a ser una dificultad. Bueno, como les comentaba, el equipo de técnica estuvo probando varias soluciones. Tuvimos, les diría que un par de semanas con muchos problemas tratando de resolver cómo implementar esto para que los editores pudieran trabajar desde la casa en su máquina hogareña, trabajar sobre la máquina que había en el canal, que además tenían que hacer turnos, porque la misma máquina en el canal la usan 2 personas. Trabajan, hay turnos de 8 a 4 y de 4 a 12 en el canal. Entonces, además de que no es que tengo la máquina a disposición todo el día, quiero decir. Cuando está el otro editor trabajando, yo no puedo entrar a esa máquina. Eh, en el medio de todo esto, con la producción, tomamos la determinación de tener como un plan de contingencia que era el que menos queríamos hacer, que era distribuir todo el material para trabajar en discos duros, portables, externos, y en el peor caso de que no llegáramos a ninguna solución remota, darle el disco a los editores y que trabajaran sobre en la máquina de su casa, porque los editores casi todos en este caso tenían posibilidad de trabajar en una máquina de su casa, que en general tienen buenas máquinas para trabajar porque son todos o casi todos editores freelance, y entonces en general tienen buen equipamiento. Eh, por suerte, llegó un momento en el canal, dieron con una solución, implementaron una red, una suerte de redes VPN, que yo no tengo muy claro cómo es que funcionan, pero sí es como una conexión directa entre la computadora del canal y la computadora de la casa el- del editor. Y pudieron editar bastante en tiempo real, lo cual fue importante. En, e- en- Cuando se logró implementar esto, entramos como en una dinámica en la que nosotros le mandábamos la información al editor, el editor editaba en su máquina, en su casa, sobre la máquina del canal y nos mandaba un export, que es un video de lo que había editado. Nosotros le hacíamos recomendaciones o ajustes o cambios o lo que sea a esos videos, se los devolvíamos, él los hacía y nos mandaba de nuevo la nueva versión, digamos. Eh, Esto funciona muy bien, o sea, no es el método más, ¿cómo decirlo?
quizás más práctico, porque ahora hay un montón de servicios web que te alivian esto, que vos le podés cargar un video y podés hacer anotación, podés reproducir ese video en la página misma del servicio y hacerle un montón de anotaciones por tiempo y incluso podés dibujar sobre el video y decirle esto acá está muy oscuro, muy brilloso, o lo que sea, o este plano ponerlo en tal lado y todo así. Eh, que ahí les decía, hay un montón de servicios que ya lo hacen, pero la verdad que implementar esto, que era un coste económico nuevo, porque salen plata esos servicios, tenía una curva de aprendizaje también, porque si bien son bastante intuitivos, todos tienen que estar en la misma página en cuanto al querer usarlo, porque si estamos con unos con un servicio y con otros no, es complicado. Y la verdad que nos agarró tan como de golpe esto que no estábamos preparados para capacitarnos en eso. Yo los he usado en otras veces y están muy buenos esos servicios, pero no iba a ser el caso de que pudiéramos usarlo ahora. Hay mucha gente involucrada. Eh, entonces el camino era, mandaban el video, nosotros íbamos viéndolo por código de tiempo, íbamos marcando las cosas, anotando en un mail nomás, y mandábamos el mail, nos devolvía, y ahí empezábamos un ida y vuelta que podía tener, no sé, resolverse en dos idas y vuelta o podía tener hasta 7, 8 idas y vuelta. Lo cual, en cierto momento, tener tantos idas y vuelta con una cosa termina siendo un poco desgastante, ¿no? Creo que ahí está uno de los puntos donde en realidad se precisaba mucho más la presencialidad. Este, hay cambios que en un momento hablé con el productor general y le dije, no puedo seguir dando vueltas con estos cambios que si estuviera ahí los haría en 5 minutos, no tendría ni que exportarlo el video porque los hago con el editor sentado al lado de él y no me estoy haciendo entender y él no está entendiendo lo que yo estoy tratando de transmitirle. Entonces, hay una parte de los videos que te los dejo así como están y cuando podamos sentarnos lo resolvemos. Creo que eso fue la parte más importante y la constatación mayor de que si bien hay un cambio de paradigma en cuanto a la virtualidad, se puede trabajar de manera virtual, incluso en una situación de trabajar de manera virtual, ni siquiera estando en la máquina de tu casa, trabajando en la máquina del canal desde la máquina de tu casa, o sea, con la potencia que puedes tener en el canal o en la productora o donde sea, hay una instancia de presencialidad que a mí y a nosotros en esta producción nos pareció como importante. Porque hay una serie de cambios muy chiquitos que tenés que verlos ahí en vivo o probar cosas. Y si vos por cada cosa que probás estás perdiendo el tiempo en hacer el ES porque te lleva varios minutos en subirlo por WeTransfer o por Google Drive o por lo que quieras, bajarlo del otro lado, verlo, que te guste o no te guste y subirlo, ahí perdés un tiempo muy grande. Este, Eso es como la cosa más grande que me parece que hay en nuestro trabajo que hubo que tener en cuenta. Llegó un momento que necesitábamos, para terminar de afinar, necesitábamos estar mano a mano con los editores. Eh, Después, el otro tema fueron los recursos humanos, como les decía. Esto golpeó en la televisión y en todo como en cualquier ámbito, ¿no? Tuvimos una pérdida de recursos humanos y de ingresos, recorte de sueldos, fue complicado, no les voy a decir que no. Y además el trabajo en las casas de la gente, ¿no? Que no siempre es lo mismo trabajar en tu casa que trabajar en una oficina. En general no es lo mismo. Yo que muchas veces trabajo en casa, eh, en este contexto todavía es más complicado porque si vos tenés hijos o lo que sea, pensá que tus hijos tampoco están yendo a la escuela. Y en general tampoco, si tenés niñera o lo que sea, tampoco podés, si estábamos cerca de la cuarentena en general, no podés tener niñera en tu casa. Ahí fue un problema para todo el mundo. Este, entonces, bueno, los recursos humanos, cómo tratar de ir adaptándonos. Por suerte la producción de este programa es bastante comprensiva y en el canal también fueron bastante comprensivos en general. Si bien hubo que tomar medidas de ajuste, pero con la gente
que quedó y que sabía que estaba remando más de lo, de lo que debía o de lo normal, también fue bastante comprensiva en saber que, bueno, estamos todos trabajando en una situación en la que no deberíamos, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en horarios eh, complicados. Y bueno, en eso también es una adaptación que todos tenemos que hacer, ¿no? Todos tuvimos que hacer. Este, Eso es lo más grande en cuanto a, me parece, a cuanto a cómo afectó la pandemia. Sí, cambió algunos paradigmas, pero nos deja el tema de que hay un momento determinado, en esto que hago yo por lo menos, que precisamos estar ahí. Eh, Podría resolverse virtualmente de alguna manera. Sí, yo tenía una manera de ver lo que estaba haciendo el editor en su computadora al mismo tiempo que él desde mi casa, pero siempre hay un delay que en este caso yo no sé si era aceptable y ya había demasiados como problemas técnicos como para agregar uno más. Perdón. Eh, lo- Después de esto comentarles que no estábamos tan... Yo estuve leyendo unos artículos de, por ejemplo, cómo editaron la serie esta, la de Michael Jordan, The Last Dance, la de cómo ganó el último campeonato Michael Jordan y los Chicago Bulls. Bueno, y al equipo de edición de ellos los agarró también en la pandemia, en la cuarentena total, como estaban en Estados Unidos, en plena edición, en pleno montaje de la serie, con menos de la mitad pronto. Y bueno, y terminaron igual que nosotros. En la casa, editando los editores, hay por ahí unas fotos, si los buscan, las fotos de los editores editando en la casa con los hijos atrás y todo. A ellos también, por lo que leí, les implementaron un sistema como el nuestro, solo que debía ser una potencia mucho más grande. Editaban sobre las computadoras de su productora. Este, y bueno, una cosa que no les comenté es que esta solución en realidad de editar sobre las máquinas del canal o en este caso de los de la dance de la productora es porque todos estos materiales tienen cierta, hay que tener cierta seguridad con ese material, ¿no? La gente esta de Michael Jordan no quería que se viera nada antes de que saliera al aire, evidentemente, y nosotros tampoco queremos que se sepa quiénes ganan, quiénes pierden y todo antes de que salga al aire. Entonces, digo, no es súper importante, es un programa de televisión y todo lo que queramos, pero bueno, también hay que tener ciertas previsiones. Entonces, como les decía hoy, tomar la decisión de poner todo el material en discos duros y dárselos a los editores era el último recurso, no porque no confiemos en los editores, sino porque no sabemos qué puede pasar en el medio. Eh, Le damos un disco a un editor y le afanan la mochila en la calle o le entran a la casa, lo que sea, y es un problema. Eh, no es nada de un valor incalculable ni nada, pero puede estropear un programa, sin duda. Y un programa son muchos meses de laburo. Entonces, bueno, eso. Bueno, chiquilines, no sé si esto les sirvió para algo, espero que sí. Cualquier duda que tengan, a mí me encuentran en audiovisuales o me mandan mail o le mandan mail a Guille y Guille me lo manda y yo les contesto encantado. Me gusta mucho hablar de lo que hago. Quizás en esta charla no se nota tanto, pero de verdad me gusta. Bueno, abrazo para todos y que pasen bien.